Ahí está. Hola, estimado equipo de Farmacias Imán. Les saluda la doctora Liliana de Fitamin. Y junto con mi compañera, la licenciada Rocío Cruz, hemos creado para ustedes esta presentación virtual que sabemos que será de gran ayuda para aumentar sus conocimientos. Queremos aprovechar la oportunidad para presentarles nuestro nuevo suplemento Mioinositol. Muy bien. Como lo decía la doctora, queremos utilizar esta oportunidad para presentarles el suplemento del mioinositol, pero antes de entrar en detalle de este nuevo suplemento, vamos a hablar en general de qué son los inositoles. Y vamos a decir que los inositoles son sensibilizadores de insulina, pero en primer lugar, ¿qué es la insulina? Y en segundo lugar, ¿qué es un sensibilizador de insulina? Pues vamos a hablar de esto de una manera muy práctica con un ejemplo del día a día. Bien, ¿a ustedes les ha pasado que tratan de abrir una puerta y su llave se queda atorada? Bueno, algo similar sucede en nuestro cuerpo. Resulta que la insulina es la llave que abre la puerta de las células para que pueda entrar el azúcar que está circulando en la sangre y sea convertida en energía. Sí. Sin embargo, a veces esa llave se queda trabada y necesita la ayuda de los inositoles para lograr abrir la puerta. Es decir, llega la insulina a la célula, trata de embonar en ese llavín, pero se queda atorada. Entonces viene el inositol y le ayuda a esta insulina a embonar bien en ese llavín, es decir, que actúa como una especie de aceite o lubricante para que la llave que es la insulina pueda abrir esa puerta y el azúcar que está en la sangre pueda entrar a la insulina y ser convertida en energía. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un inositol y el otro? Pues vamos a decir que el mioinositol es este aceite o lubricante que ayuda a la llave que es la insulina a abrir la puerta de las células para que entre el azúcar y sea convertida en energía. Y el de chiroinositol tiene una función más de almacenaje, porque no todo el azúcar que está en la sangre puede entrar en la célula. Entonces, este azúcar que se queda por fuera y no logra entrar debe de ser almacenada en una especie de almacén de acceso rápido. Entonces, podemos decir que el mioinositol ayuda a que el azúcar entre a la célula y sea convertida en energía y que el de chiroinositol ayuda a que el azúcar que no entró a la célula sea almacenada en el cuerpo. Ahora, estos inositoles tienen aplicaciones en diversas enfermedades que lo veremos a continuación con ayuda de la doctora Liliana. Hoy en día nos encontramos bajo una epidemia de enfermedades. El síndrome del ovario poliquístico, el síndrome metabólico, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. Y en muchas ocasiones los pacientes que la padecen ni siquiera se dan cuenta. Y es ahí donde va nuestra misión. No solamente se trata de vender o de ofrecer un suplemento, sino que se trata de poderle brindar a nuestro público en general opciones para poder mejorar su salud metabólica, su salud reproductiva y su salud hormonal. Vamos a enfocarnos en el síndrome del ovario poliquístico porque es aquí donde se le ha dado mayor uso a los inositoles y se ha encontrado evidencia científica y clínica de su efectividad. No nos asustemos, si hay hombres presentes, tenemos hermanas, tenemos mamá, esposa y es importante también que conozcamos los síntomas de esta enfermedad. Pero entonces, ¿qué es el síndrome del ovario poliquístico? Pues es un trastorno hormonal que afecta entre el 10 al 21% de mujeres en edad fértil. Cuando hablamos de edad fértil, vamos a mencionar todas estas mujeres desde su primera menstruación hasta aproximadamente los 35 años de edad. De este porcentaje del 10 al 21%, el 80% de mujeres son no diagnosticadas. Pero entonces, para conocer más sobre los síntomas del síndrome del ovario poliquístico, ¿cuáles son estos? Pues bien, dentro de estos tenemos los quistes en los ovarios que son detectados a través de una ecografía o de un ultrasonido. Eso es lo primero que va
a decirnos si hay el síndrome del ovario poliquístico. Puede también haber irregularidad menstrual, puede haber androgenismo o aumento de las hormonas masculinas, sobre todo de la testosterona, y esto tener como consecuencia el acné, piel gruesa, pérdida del cabello. También puede haber hirsutismo, que es la aparición de vello en la cara o en zonas donde las mujeres no lo tenemos. También el síndrome del ovario poliquístico puede dar paso a los cambios de emoción en las mujeres, sobre todo provocando fatiga o depresión, dar paso a la infertilidad y mayor desarrollo, mayor probabilidad de desarrollo del sobrepeso, de la obesidad, de la resistencia a la insulina, la prediabetes y la diabetes. Como bien mencionaba la doctora, nos enfrentamos a una epidemia de enfermedades y una de las que mencionó fue el síndrome metabólico. Para diagnosticar a una persona con síndrome metabólico se deben de cumplir tres de los cinco criterios que tenemos en pantalla, siendo el primero la circunferencia de cintura, la cual en los hombres debe de ser mayor o igual a 94 centímetros y en las mujeres mayor o igual a 88 centímetros. Para tener una mejor idea de a cuánto equivalen estos centímetros, podríamos mencionar un pantalón talla L, tanto en hombres como mujeres. Triglicéridos elevados, es decir, mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitro. Bajo colesterol HDL o colesterol bueno, como también se le conoce, el cual debe estar menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres. Una presión arterial alta, es decir, 130 sobre 85, o que ya la persona tenga un diagnóstico de hipertensión arterial y esté tomando tratamiento para la presión. Y un azúcar en ayunas mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro. Entonces, si una persona tiene tres de estos cinco criterios, ya tiene el diagnóstico de síndrome metabólico. Si solo tiene uno o dos, pues aún así está en un riesgo de llegar a desarrollarlo. Ahora bien, ya entrando un poquito más en materia de los inositoles, podemos decir que el miodechiroinositol nos aporta una dosis por porción de 2000 miligramos de mioinositol y 50 miligramos de chiroinositol. Ahora, ¿a cuánto equivale la porción de mio de chiroinositol? A 4 cápsulas que deben de ser tomadas, dos por la mañana y dos por la noche, y ya vamos a ver por qué esto es de esta forma. También algo que nos vamos a fijar es la diferencia de esa proporción de 2000 miligramos de mioinositol y 50 miligramos de chiroinositol. Y esto es por una razón que nos va a platicar a continuación la doctora Liliana. Muy seguramente hemos visto en el frasco del mío de chiro-inositol que dice 41 o nos han preguntado, ¿este inositol es proporción 41? Y decimos que sí porque lo vemos plasmado en la etiqueta, pero tal vez no sabemos con profundidad a qué se debe el 41. Pues bien, esta es una proporción entre los dos tipos de inositol, mioinositol y de chiroinositol. Entonces, imaginemos que nuestro cuerpo necesita dos ayudas, una ayuda grande y una ayuda pequeña para que la insulina funcione de manera regular. Entonces, ejemplifiquemos más fácil. Imaginemos un vaso vacío, lo queremos llenar con agua y con azúcar. En este caso, el agua hará referencia al mioinositol y el azúcar hará referencia al dechiroinositol. Entonces, ocupamos 40 cucharadas de agua y una cucharadita de azúcar. Esta proporción es importante porque es la que se ha encontrado científicamente y con los usos clínicos, que es la proporción que mejor acepta y mejor tolera nuestro organismo y es la proporción en la que se han dado los efectos positivos, sobre todo en el síndrome del ovario poliquístico. Importante mencionarles que también hay estudios donde se ha evidenciado que el de chiroinositol no se puede utilizar por periodos largos de tiempo porque puede alterar la hormona testosterona, sobre todo aumentando su producción, lo que haría que la paciente llegue a un punto de estancamiento con el tratamiento.
Por lo tanto, se dará inicio de 3 a 6 meses con este suplemento y luego se tendrá que prescribir, si el médico lo desea, el mioinositol simple. Pero entonces, ¿cuál es el enfoque o hacia qué paciente va dirigido el mío de chiroinositol? Pues bien, este va dirigido a todos los pacientes que tengan severidad en su patología, tales como las pacientes con el síndrome del ovario poliquístico, donde presentan obesidad o gravedad en sus perfiles metabólicos, en sus perfiles hormonales y en sus perfiles lipídicos. También son pacientes de enfoque hombres y mujeres con obesidad, perfiles lipídicos y glucémicos altos o que ya estén en el síndrome metabólico. Y por último, pacientes hombres y mujeres con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes que ya estén en una etapa avanzada de esta patología y que puedan o no puedan tener tratamiento. Bien, continuando, ahora vamos a ver la etiqueta del mioinositol o inositol simple. En este caso, la porción del inositol simple es de 2 cápsulas, las cuales nos van a aportar en total 1000 miligramos de mioinositol simple. En este caso, se va a consumir una cápsula por la mañana y una cápsula por la noche. Y como comenté, ya vamos a ver el porqué de esto porque sí tiene una razón. Ahora, ¿cuál es el enfoque o hacia qué pacientes va dirigido el mioinositol simple? Pues bien, el mioinositol simple va dirigido, sí, también a mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pero que no tengan una gravedad en sus perfiles metabólicos ni ginecológicos y que necesiten seguimiento del tratamiento por un tiempo prolongado. Recordemos que el de chiroinositol, como bien nos lo mencionaba la doctora, no se puede usar por tiempos muy largos. Entonces, si esa mujer ya cumplió con 3 o 6 meses de tratamiento, deberá continuar con el inositol simple. También se puede utilizar en mujeres con infertilidad secundaria al síndrome de ovario poliquístico, pero que también los síntomas sean leves, es decir, que no haya una gravedad en esos perfiles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, entre otros. Y en hombres y mujeres que ya utilizaron el miodechiroinositol por 3 o 6 meses y que necesiten continuar el tratamiento de una manera prolongada. Otros casos que podríamos mencionar es en las mujeres embarazadas que tienen probabilidad de desarrollar diabetes gestacional o que ya la desarrollaron, mujeres que tengan irregularidades menstruales a causa del ovario poliquístico o incluso sin ovario poliquístico, porque no se necesita padecer de ovario poliquístico para que una mujer presente irregularidades en su periodo menstrual. Y en hombres y mujeres con inicios de resistencia a la insulina o que presenten 1 o 2 parámetros del síndrome metabólico, es decir, que estén en riesgo de llegar a desarrollar parámetros todavía más graves en su salud. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia de por qué es que las tenemos que tomar en esta dosis separada. También es otra de las preguntas que a lo mejor ya nos han hecho en las farmacias cuando nos preguntan recomendación del inositol y es a lo mejor la pregunta de que si se debe tomar 2 veces al día o si me lo puedo tomar en un solo tiempo. Pues la respuesta debe de ser no. Deben de tomar la dosis 2 veces al día. Entonces, ¿por qué? Porque el inositol trabaja bajo un efecto sostenido. ¿Qué significa esto? Que si se hace en una sola toma, pues los niveles en sangre disminuyen más rápido y por lo tanto los efectos no serán los esperados. Si se usa en 2 tomas, una por la mañana y una por la noche, los efectos del mío de chiroinositol o del inositol simple pues serán los esperados ya que este pasa mucho más tiempo en sangre, por lo tanto mientras se va eliminando la primera dosis, la dosis de la noche va actuando.
Muy importante también que sepamos que el uso de los inositoles dependerá de la sintomatología y la severidad de cada paciente y su patología. Y también dependerá del tiempo estimado de tratamiento, que esto pues lo decide el médico especialista o el médico de cabecera que lleve el caso de cada paciente. Bien, ahora vamos a ejemplificar mucho mejor esto con algunos casos clínicos para que podamos ver en qué casos vamos a utilizar el inositol simple y en qué casos el miodechiro inositol o inositol combinado. Bien, en nuestro primer caso tenemos a un paciente masculino de nombre Francisco Hernández con 28 años de edad que sus antecedentes médicos son que tiene historia familiar de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, triglicéridos y colesterol elevados, familiares que padecen enfermedades del hígado y familiares que padecen enfermedades del riñón también. Francisco asistió a consulta con la nutricionista en la que se obtuvieron estos resultados. Un índice de masa corporal de 33,6 indicando una obesidad grado 1. El índice de masa corporal es la relación de nuestro peso con nuestra altura, es decir, que para nuestra estatura nosotros debemos de tener un rango de peso. Y si ese rango de peso está menor a lo que debería de ser, estaremos en algún grado de desnutrición y si está por encima de lo que debe de ser, entraremos ya a algún grado de sobrepeso u obesidad. En este caso, pues, Francisco ya presenta una obesidad grado 1. Tiene una circunferencia de 114,5 centímetros. Recordemos que la cintura de un hombre debería de estar hasta 94 centímetros como máximo. Triglicéridos de 218,3, los cuales deben de estar hasta 150. El colesterol bueno o HDL en 30,6 y debería de estar mínimo en 40. Y Francisco con 28 años ya está utilizando tratamiento para la presión arterial elevada. Ahora bien, la primera pregunta sería, ¿creen ustedes que Francisco tiene síndrome metabólico? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de inositol sería el más adecuado para Francisco, si el simple o el combinado? Bien, dándole respuesta a las preguntas, en primer lugar vamos a decir que el inositol más adecuado para Francisco es el combinado, el mío de Chiro inositol. ¿Por qué? Porque Francisco efectivamente sí tiene síndrome metabólico porque tiene 4 de los 5 parámetros para ser diagnosticado con síndrome metabólico. Si a eso le sumamos que tiene una historia familiar de diabetes tipo 2, lo pone todavía en un riesgo todavía más alto de que él llegue a desarrollar ese tipo de diabetes. Entonces, considerando estos factores, el inositol combinado, es decir, el miodechiro inositol, puede ayudar a Francisco a mejorar sus parámetros de una forma más rápida y de esta forma evitar que empeore su salud. El siguiente caso pertenece a una paciente femenina, ella es llamada María González, de 28 años de edad. Tiene un índice de masa corporal de 22,5, recordando lo que nos decía la licenciada Rocío, que esta pues es la relación o balance entre nuestra altura y nuestro peso. En el caso de María es de 22,5, lo que se considera en un rango normal. Como antecedentes médicos, no padece de enfermedades crónicas y el motivo de su consulta es porque está presentando infertilidad primaria. Ella desea un embarazo y no lo ha podido lograr por sus ciclos menstruales irregulares. Se sometió a una serie de exámenes previos, sobre todo perfiles hormonales, y dentro de su historia clínica, pues María ha estado intentando quedar embarazada durante 14 meses sin éxito. Tiene ciclos menstruales de 35 a 50 días, no presenta vello facial ni acné, pero sí presenta ovarios poliquísticos. Los quistes fueron detectados a través de ecografía y no presenta resistencia a la insulina. De acuerdo a esto, ¿cuál sería entonces el inositol más adecuado para María? ¿El simple o el combinado? Y pues la respuesta es el inositol simple o mioinositol. ¿Pero por qué? Porque María no presenta resistencia a la insulina, no tiene signos de exceso de hormonas sexuales masculinas, no tiene acné, no tiene hirsutismo,
por lo tanto no hay severidad en su sintomatología. Sin embargo, un exceso del dechiroinositol podría afectar la función ovárica, aumentando la testosterona y esto evitando aún más que ella pueda lograr un embarazo. Y bien, como tercer caso tenemos a Laura Gómez, de 27 años de edad, en el que su motivo de consulta fue: tengo menstruaciones muy irregulares, aumento de peso y me están saliendo muchos granitos. Entre sus antecedentes relevantes tenemos que su primera menstruación fue a los 13 años. Desde entonces presentó ciclos menstruales irregulares, es decir, que su periodo le baja cada 40 a 70 días. Gana peso con facilidad a pesar de que Laura refiere que tiene una dieta saludable. Laura ya tiene familiares con diabetes tipo 2 y tiene un diagnóstico confirmado de síndrome de ovario poliquístico por una ecografía y además el perfil hormonal alterado. Esto se le diagnosticaron a los 25 años. Ahora bien, resulta que a Laura la sometieron a un tratamiento con un tipo de inositol y en su siguiente evaluación se encontraron estos resultados: ciclos menstruales ya regulares, su periodo le baja cada 32-36 días, el acné ha disminuido en un 60% los brotes. En cuanto al hirsutismo, disminuyó el grosor y ese exceso de vello. Bajó 3 kilogramos sin cambios extremos en la dieta y sin hacer cuestiones súper restrictivas. Mejoró mucho su estado de ánimo, se siente más estable emocionalmente y con más energía. Y en cuanto a la fertilidad, pues comenzó seguimiento ovulatorio y ya hay ciclos ovulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber una ovulación y una menstruación con regularidad, ya hay una mayor probabilidad de lograr un embarazo. Entonces, la pregunta sería: ¿qué tipo de inositol creen que le prescribieron a Laura? ¿El simple o el combinado? Y bueno, la respuesta es el mío de chiro inositol o inositol combinado. ¿Por qué? Porque Laura refleja un caso típico de una paciente con síndrome de ovario poliquístico en el que muestra los diferentes síntomas clásicos de esa enfermedad. Entonces, el uso del mío de chiro inositol como tratamiento no hormonal ayudó a mejorar su perfil hormonal, la sensibilidad a la insulina y también su calidad de vida, con efectos positivos en su fertilidad y salud metabólica. Ahora, para que tengamos estos conocimientos un poquito más arraigados y ya quedar bien entendidos, vamos a comentarles algunos casos en los cuales se utilizará el mioinositol solo o el combinado. Bien, en el síndrome del ovario poliquístico, recordemos que la mejor opción de inicio siempre será el mío de chiroinositol, siempre y cuando la sintomatología sea de severidad. Y luego de los 3 a 6 meses de uso del combinado, el médico somete al paciente a evaluación y decide si continúa la terapia. En todo caso, prescribirá el inositol simple o mioinositol. En casos de infertilidad sin síndrome de ovario poliquístico, se puede utilizar el mioinositol solo, ya que este por sí solito mejora la calidad de los óvulos. Si esa paciente tuviera algún parámetro metabólico alterado, entonces sí ya se va a utilizar el combinado. En resistencia a la insulina y prediabetes, la mejor opción de inicio será el tratamiento de el mioinositol o inositol simple, siempre y cuando pues estas patologías no vayan en una etapa avanzada. Y ahora, en casos de sobrepeso o síndrome metabólico, ya vimos el ejemplo con un caso clínico en el que se utiliza el miodechiroinositol combinado. Si se necesita un tratamiento por mayor tiempo de 3 a 6 meses, entonces ahí ya pasamos al mioinositol solo, pero de inicio, miodechiroinositol, perdón. Acné, vello facial, hormonas masculinas altas son los típicos síntomas de una paciente con síndrome de ovario poliquístico, por lo tanto ya hay una severidad que tratar
El tratamiento como primera opción o mejor opción será el miodechiroinositol, ya que reduce los andrógenos y va a mejorar los síntomas visibles. Después de los 3 a los 6 meses de uso, el médico somete a su paciente a una evaluación ginecológica y metabólica y si decide que continúe la terapia, lo mejor será prescribir el inositol simple o mioinositol. Ok, en reglas irregulares, recordemos que una mujer no necesita tener síndrome de ovario poliquístico para presentar periodos menstruales irregulares. Entonces, en estos casos en los que solo hay reglas irregulares sin síndrome de ovario poliquístico, se puede utilizar perfectamente el mioinositol solo. Pero si además de ese periodo menstrual irregular hay algún parámetro metabólico alterado, entonces se puede utilizar el mío de Chiro inositol. En la prevención de diabetes gestacional, pues es el más fácil porque el mío de Chiro está contraindicado en pacientes en embarazo, por lo tanto, la única opción será el inositol simple. Es la más segura durante esta etapa. Y finalmente, para salud ovárica general o para lograr o alcanzar un efecto antioxidante, se puede utilizar el mioinositol solo, es decir, aquella mujer que quiere cuidar de su salud femenina puede utilizar sin ningún problema el mioinositol solo. Y bien, esto sería todo por la presentación del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que haya podido quedar todo claro y agradecemos su atención. Muchas gracias. Gracias.